Gaitán. Perdón, Gerardo Gaitán, es decir, bueno, Vargas Gaitán es el otro, por eso me Sí. confundí. Y dije Obregón Ay, y el subconsciente me llevó a te KGM, llevó digo, a... Sí, sí. eso fue. A ver, escuchaste creo la entrevista de México Evalúa que te dice que estás cobrando 54,000 pesos sin trabajar como maestro, como comisionado sindical, ¿es verdad? Es mentira, completamente falso, Alberto. Realmente yo desde el 2006, yo fui secretario del ayuntamiento en el municipio de Guatabampo, yo pedí permiso sin goce de sueldo. A la fecha he estado renovando ese permiso sin goce de sueldo. En ningún momento yo he cobrado un 5 a la secretaría por no ejercer mi trabajo como maestro. Ujú. Es decir, ellos dicen que hay documentación al respecto que lo puede corroborar, Gerardo. Es decir, nos las van a pasar, de hecho. Tú niegas, si dice que hasta diciembre del 2013 tú estabas cobrando, incluso, a ver, el audio producción, ¿dónde está el audio para que... ¿Escuchaste la entrevista? Escuché, inmediatamente me informaron cuando estaba en la entrevista, Alberto. Pero yo me pongo a prueba y exhorto a cualquier persona que vea que yo desde el 2006 yo he estado precisamente, tengo mis permisos sin goce de sueldo. Desde el 2006. Desde el 2006. En ningún momento yo he cobrado ningún 5 a la Secretaría, ¿sí? Claro que ahora como subsecretario sí estoy cobrando, pues, pero no como docente. Yo estoy cobrando ahorita como mi nivel como subsecretario de Educación, ¿Cuánto pero cobras? yo precisamente esa es la cantidad que se cobra aproximadamente mensualmente, ¿no? O sea, los 54,000 pesos cobras. O sea, es mi capital más o menos, con descuentos y todo, vengo ganando alrededor de unos 42,000 pesos. 42,000 pesos como subsecretario, pues ya se los bajaron. Pero tú dices, entonces, si la documentación que me presenta México Evalúa, porque me dijo que hasta diciembre está corroborado que tú cobrabas eso, entonces es una documentación falsa. Completamente falso, así como también en los datos que están manejando, que en Sonora tenemos 52,000 maestros, completamente falso también. En Sonora tenemos 33,000 trabajadores que están dentro de la educación, y a esos 33,000 descuéntale personal administrativo manual, que si cuando mucho llegamos a 25,000 maestros en aula. Ujú. Y que dice que son 7,010 personas que cobran como maestros de forma irregular de 53,000 que hay también, que dice Marco Fernández, también lo dijo. No es cierto tampoco. Tampoco es completamente falso, cuando muchos no llegábamos casi a mil comisionados que estaban dentro de la propia secretaría y dentro del propio sindicato. Sin embargo, ahorita nosotros nos remitimos aquí en la secretaría, todos los comisionados del momento que se aplica la ley fueron precisamente, se regresaron a su aula. A ver, ¿tú cuánto reconoces? ¿1,000 comisionados? Eh, no los tenemos ya los 1,000, todos se regresaron al aula. O sea, no, lo que me quiere decir es que no hay aviadores, No tenemos maestros aviadores. aviadores. Así es, completamente falso. No hay, somos Ni uno, Gerardo. En serio, somos, digo, yo entiendo entonces, entiendo que que estés cuestionando y niegues la información de México Evalúa. Entonces, no hay ni, todos los maestros están dando clases ahorita. mira, ahorita estamos en un acuerdo, lo último que nos queda por regresar, precisamente son los que fueron elegidos por elección dentro del propio sindicato, que son pocos, los que tienen cargos directivos. Y eso lo está viendo precisamente Juan Díaz junto con el secretario Chofet, se está manejando a nivel nacional. Sí, nosotros ya regresamos, de acuerdo a lo que marca la ley, nosotros ya regresamos a los comisionados a sus aulas. Es decir, a los comisionados. ¿Cuántos eran? ¿1,000? Estábamos, sí, más o menos, o sea, pasaditos, mil pasaditos cuando mucho. Y que ¿Cuántos estaban en la propia secretaría y que estaban muchos de ellos comisionados por los sindicatos en otros centros, pero nosotros los regresamos. ¿Cuándo lo regresaron? A partir de que se publica la ley, precisamente en septiembre empezamos, somos los primeros estados que acatamos la disposición nosotros de lo que decía la ley y empezamos a trabajar primeramente hacia el interior de la propia Secretaría, en el cual había bastantes trabajadores que estaban comisionados aquí en la Secretaría y en programas federales que los tuvimos que regresar a sus aulas.
Es decir, por el ajuste de la reforma educativa, empezó el reacomodo desde septiembre, es lo que me quieres decir. Así es, empezamos a trabajar y muy fuerte, somos de los estados más avanzados, se puede decir, en el cumplimiento de la ley. A ver, ¿y qué opinas? Si es así, como tú dices, señor, no hay, ya no hay aviadores, había aviadores entonces, así lo interpreto, es decir, Mira, o bueno, o que no, maestros que estaban en funciones comisionados del sindicato y en otras labores de la SEC. así es, eso sí, mira, aquí repercutía doblemente, Medina. ¿Cómo repercutía doblemente? Por ejemplo, si se pagaban a maestros aquí en la Secretaría con sueldo de maestro que traían sus plazas aquí y aquí la ejercían, y por fuerza la Secretaría tenía que mandar a interinos a cubrirlos a su lugar de origen. Por eso se manejaba que era un pago doble. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la confusión. Nosotros a esos maestros que estaban dentro de la propia Secretaría los tuvimos que regresar a su lugar de origen y ya no pagamos al interino, que es su plaza base, que es lo que tienen allá precisamente en el campo. Su plaza base. A ver, ¿y qué opinas que da Sonora licencias con sueldo? Dice Sonia del Valle en Reforma que en Sonora los maestros con licencia sindical podrán seguir cobrando su salario. Si eso fue, entonces el Congreso acaba de aprobar, según Sonia del Valle, de Reforma, que el 11 de marzo aprobó el Congreso esta normatividad. Dice, normatividad fue presentada por el Magisterio Estatal y arropada por la Cámara de Diputados por el legislador del PANAL Ismael Valdés López, exsecretario de la sección 28 del CENTE. El dictamen fue aprobado el 11 de marzo pasado, incluyendo la autorización de licencias sindicales con goce de sueldo, que se respeten los acuerdos y convenios firmados con el sindicato de maestros y que éste participe en los foros de análisis para establecer un sistema de evaluación. Es decir, este citado artículo, en pocas palabras, se avala el pago de comisionados sindicales, lo cual es claramente ilegal, que señala también Marco Fernández. ¿Qué opinas de esta reforma? Mira, aquí estamos hablando de la misma reforma, inclusive que en el artículo 3º cambia y se le agrega, es laica, gratuita, obligatoria, ahora se le agrega la palabra de calidad. Nosotros es lo que estamos tratando ya de cumplirlo en todos sus aspectos. Si bien es cierto, se manda la ley federal, se manda aquí para armonizarla localmente, pero no quiere decir que va a cambiar la ley. Sí, ahorita inclusive todavía, si bien es cierto, se aprobó, como tú dices, ahora en marzo, pero todavía no se publica porque tienen que revisarse y no, una ley local no puede pasar sobre una ley federal. Eso lo tenemos muy claro nosotros. Y por eso precisamente nosotros estamos actuando y nos estamos basando en lo que dice la propia Constitución. Bueno, pero en el artículo 80 bis de la Ley de Educación de Sonora se establece que las comisiones serán sin goce de sueldo, salvo en los casos previstos en la fracción sexta del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil de Sonora. El citado artículo señala que se podrán conceder licencias con goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales si no exceden los 5 días hábiles, pero también prevé permisos por más tiempo si la comisión así lo amerita y debe otorgarse con goce de sueldo. Digo, permiso pues para seguir cobrando. No, mira, nosotros una cosa es lo que se quiera regularizar a nivel local y el otro es lo que nos dice ya, lo que nos está marcando la reforma a nivel nacional. Pero a nivel local se está aprobando esto, entonces, ¿tú sabías de esta aprobación? Mande. ¿Tú sabías de esta aprobación, Gerardo? Claro, una cosa es lo que te están solicitando y lo que estás diciendo y la otra cosa es que ya inclusive puede haber una controversia a nivel nacional. Por eso, exacto, y lo dicen aquí, pero esta reforma aprobada por el Congreso no entraría, no va a entrar en vigor, es decir, así lo deja suelto pues a maestros que puedan cobrar sin trabajar. ¿Qué va a pasar con esto, Gerardo, ante esto? No se puede permitir, mira, no se puede permitir porque, como te digo, nosotros estamos de acuerdo. La ley que mandaron era para armonizarla a nivel local. Una cosa es la armonización y la otra cosa es decir, bueno, se van a respetar los derechos y todo. Está bien, los derechos sí, pero hay cosas que no se van a poder acatar por la disposición de la propia ley federal. Bueno, pero aquí el local la están aprobando claramente, Gerardo. Entonces digo, hay una contradicción. A ver, Medina, por eso, te estoy diciendo, aquí se podría, ¿tú crees que una ley local puede pasar sobre una ley federal?
es donde genera controversia constitucional. Exactamente, entonces una cosa es como lo que se está solicitando precisamente el Congreso local, y lo otro lo que pueda precisamente a nivel federal. Hacia nivel federal. Bueno, Gerardo, yo te pregunto, entonces qué absurdo que el Congreso del Estado, donde se supone hay muchos abogados y hay un área jurídica, esté aprobando una ley que contradice a la federal, es decir, y que entre en vigor y que desde el 11 de marzo, me estoy basando, ojo, no en suposiciones, no en dichos, no en declaraciones, en interpretación legal que hace Reforma y dos fuentes, Sonia del Valle, que es una de las reporteras más especializadas en educación en el país, y lo que hace Marco Fernández. Entonces, hubo una contradicción o un dolo en el Congreso, aún sabiendo que puede haber una controversia constitucional y van a aprobar una ley local. Es lo que no entiendo entonces, Gerardo. Así es, y nosotros estamos entendidos y nos estamos basando. Lo que sí te digo, Medina, es que aquí en Sonora no, ni un comisionado más, nosotros acatando lo que es la ley federal. Ni un comisionado más. Y esta ley también ustedes la van a desconocer, entonces van a acatarse a lo federal, que es ni un comisionado más, y no se permitirá ningún maestro con goce de sueldo. Así es, así es. El maestro que quiere trabajar en otra cosa o hacer otra actividad, o como un servidor, pues yo tengo desde el 2006, yo tengo que no cobras sin goce de sueldo. Muy yo no tengo por qué cobrar algo que no trabajo. Muy bien. Así está muy claro. Yo creo que los demás maestros deben estar conscientes que si él pide permiso sin goce de sueldo, tendremos que tendremos que mandar a un interino, y con el pago de él se le paga al interino. A ver, así es. Entonces, ¿alguien está mintiendo o alguien no se ajusta, Gerardo? Porque si eso ya está aprobado, tú me lo reconoces, pero no se va a aplicar porque cae en contradicción, puede derivar en una controversia constitucional, pero aún así la aprueba el Congreso. Es decir, pero mientras, a ver, yo no entiendo, si ya hay una disposición federal aprobada, ¿por qué el Congreso aprueba lo contrario de Sonora, según México Evalúa y según Sonia del Valle y me lo confirmas tú? Es decir, pero ya que el Congreso me lo diga, por lo pronto tú me dices, van a desconocer a cualquier maestro aviador. Ustedes desde septiembre le dijeron a los 1000 que había adiós, es decir, se devuelven a las aulas y no pierden el trabajo, y ustedes dicen estamos dispuestos a hacer una limpia. Así es, y estamos acatando toda la disposición a nivel nacional, inclusive las situaciones de que los muchachos que puedan entrar como nuevos maestros tendrán que aplicarse a un examen, y si pasan el examen van a poder ser maestros. Gracias, te agradezco mucho tu explicación y tu tiempo, Gerardo. Buenos días. Buenos días, ahí estamos pendientes. Gracias. Ojo, alguien miente o alguien nos quieren ver la cara. El Congreso aprueba. Gerardo Gaitán me está confirmando que sí, en efecto, se aprueba esta ley que le permite un sin goce de sueldo a maestros. Dice, también prevé permisos por más tiempo si la comisión así lo amerita y debe otorgarse con goce de sueldo. Pero dice que puede generar una controversia, es decir, un conflicto. Cuando hay una controversia constitucional es porque hay un conflicto de leyes. Porque no puede haber una norma local por encima de la fe. Por ejemplo, la Constitución Federal, por ejemplo. ¿Pero por qué lo aprueba entonces el Congreso? ¿Y por qué saben los diputados, por ejemplo, del PAN, del PRI, del lo que aprobaron? Qué contradictorio está todo. No los entiendo, en verdad, si en realidad... Dice Gerardo, no, pero sí está aprobado, pero nos vamos a ir por la federal y va a haber una... Entonces, ¿por qué la aprueban algo que saben que va a generar un conflicto? El señor Ismael Valdés López del PANAL tiene mucho que explicarnos. Dice Gerardo Gaitán también, no, yo, señores, dejé de cobrar desde el 2006. Yo no cobro, y esto decía México Evalúa, escuchemos, recordemos nomás. Proyecto Puente. Seguimiento. Estoy hablando con Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa. El primer dato contundente, Gerardo Gaitán, me dices, ¿no sorprende que en Sonora suceda eso, lo que hizo el Congreso? El subsecretario de Educación en Sonora es un comisionado sindical que cobra 50,000 pesos sin trabajar. 54,000 pesos por su plaza de docente. O sea, entonces, aparte del sueldo, permíteme, por favor, aparte del sueldo de subsecretario, a él se le están pagando ahorita 54,000 pesos sin que esté, como es comisionado, le llegan 54,000 pesos sin dar clases, sin trabajar en el aula, pues. Exactamente. Así de contundente, ¿cómo podemos corroborar eso? Es una información que sale en un reporte, precisamente le puedo mandar la información. ¿Sí? Proyecto Puente.